días, señoras y señores. En mi calidad de abogado defensor del periodista Emilio Palacios Urrutia, creo indispensable en esta intervención de la mañana de hoy hacer un ligero análisis jurídico vinculado con la actuación de Palacios dentro de la sentencia que acaba de ser analizada por León Rondoso. Debo indicar en primer lugar que el juez, al momento de dictar la sentencia, dice que establece la autoría de Emilio Palacios Urrutia y tipifica y reprime su conducta con el artículo 489 del Código Penal. El artículo 489 del Código Penal, trata de la injuria y determina en el primer inciso lo que es la injuria calumniosa y en el segundo lo que es la injuria no calumniosa. De tal manera que este artículo cubre los dos tipos de injuria que consagra la legislación penal del Ecuador, la injuria calumniosa y la no calumniosa. Lo que hace el juez es no indicar cuál de esos incisos son aplicables a Palacios. Tenía que decir el artículo 489, numeral, inciso primero, que es el que cubre la injuria calumniosa de la cual se le pretende imputar. Pero el momento en que no dice eso, deja abierta la posibilidad para no saber a cuál de injuria es la que él está tipificando su conducta, sea la injuria calumniosa o a la injuria no calumniosa. Para proseguir en el análisis de su sentencia, él dice lo siguiente, que el artículo 489 es aplicable al caso juntamente con el artículo 491. El 441 sí tipifica la conducta de delito de injuria calumniosa, pero a renglón seguido dice que le impone la pena de 3 años con aplicación al artículo 493 del Código Penal. Este artículo se refiere a la injuria que se lanza a un funcionario público. La pregunta que nos hacemos, quienes algo sabemos de este tema, es, en definitiva, ¿cuál es el artículo aplicable a Palacios? ¿El 491 o el 493? El 491 determina una pena distinta a la del 493. Cuando hay conflicto de leyes o de disposiciones legales aplicables al mismo caso, surge lo que se llama en la teoría jurídico-penal la duda por parte del que juzga. ¿Aplico el 491 o aplico el 493? Esto se llama indubio pro reo, en caso de duda a favor del reo. Aquí tenía él que entonces hacer una ponderación, o el 491 o el 493, para determinar cuál aplica. Y como es en caso de duda a favor del reo, resultaría que la pena menor está en el artículo 491 y no en el 493. Estos aspectos jurídicos anoto así muy a la ligera, porque dejan entrever que no hay una coherencia entre los elementos que el juez determina para poder establecer la responsabilidad penal de Emilio Palacios Urrutia. Esto por una parte. Por otra, algo que preocupa es el hecho de que al momento de determinar que Palacio debe pagar solidariamente con los señores Pérez la cantidad de 30 millones de dólares, no determina él cuál fue el fundamento que tuvo para determinar esa cantidad. La Constitución Política de la República determina claramente que toda resolución de organismos públicos debe ser motivada y que si no se motiva no tiene ninguna fuerza jurídica. En este caso le puso 30. ¿Por qué no le puso 20? ¿Por qué no le puso 15? Él tenía que motivar en el texto de la sentencia los argumentos que a su criterio prevalecieron para determinar la suma de dinero que le quiere hacer pagar a Palacios solidariamente con los señores Pérez. Este es un asunto importante que tiene que ser analizado posteriormente. Quiero significar con esto que la sentencia, que ha sido ya calificada por quienes me precedieron en la palabra, constituye un hecho insólito en la vida jurídica del país. Creemos nosotros que estamos
en la obligación de hacer lo que la ley dispone. Iremos entonces a plantear los juicios, los recursos de nulidad y de apelación que franquea la ley procesal penal para llegar al organismo superior y ahí tratar de desvirtuar estas afirmaciones que son totalmente fuera de la realidad jurídica pronunciadas por el juez que sentenció a mi defendido Emilio Palacio. Muchas gracias. En la querella se reclama, como consecuencia del supuesto cometimiento del supuesto delito de injurias, indemnizaciones monstruosamente elevadas, que totalizaban en la querella 80 millones de dólares. Y se decía, simplemente se decía, que tanto para unos, tanto para otros y tanto para la compañía anónima del Universo, como indemnización de perjuicios, sin decir cómo se habían calculado esas cantidades estrambóticas. Para conocimiento de ustedes, con su permiso, quisiera explicarles que el concepto de indemnización de perjuicios normalmente contiene dos fundamentos: el daño causado y lo que alguien ha dejado de causar, de ganar en dinero por el daño causado. Se llama el uno daño emergente y el otro lucro cesante. En la querella ni siquiera se mencionan estos conceptos. Recién lo menciona el juez Paredes en la sentencia que firmó. En la audiencia que hace poco tuvimos, ni siquiera la defensa mencionó estos dos conceptos, de daño emergente y de lucro cesante. O sea, no se sabe cómo el presidente calculó cuál había sido el daño causado por las supuestas injurias y cuánto dinero habría dejado de ganar en el futuro por los negocios, por las actividades empresariales o económicas que podría haber tenido en el futuro, repito, y que ya no los iba a ganar por culpa del daño causado. Nada de eso se dijo en la querella. Nada de eso se dijo en la audiencia por parte de la defensa. Perdón, por parte del querellante. Más bien fue la defensa la que advirtió que de esos temas, del daño emergente y del lucro cesante, no se había hablado para nada. Muchas gracias. Gracias. Recojo el calificativo dado por el doctor Emilio Romero en el sentido de que esta sentencia es un adefesio jurídicamente. Pero sumo otro: esta sentencia es una vergüenza jurídica para el país y su función judicial, tanto a nivel nacional como internacional. Este es el único país en el mundo en que una persona jurídica, una compañía, una empresa, una sigla, un ente abstracto creado por la ley, se lo declara coautora en un delito, partícipe en un delito y además en el delito de injuria, lo cual es mucho más grave. En la sentencia se ha equiparado, ya que en parte nos da la razón cuando argumentamos nosotros que una persona jurídica no tiene voluntad ni conciencia y por lo tanto no es responsable penal. Digo, en parte se recoge esto y se dice: el genio que hizo la sentencia, vaya usted a saber quién fue, recoge el tema y dice: claro, no tienen voluntad y conciencia, por lo tanto a la persona jurídica se le equipara, se le iguala, como que un menor de edad, como que un alienado mental hubiese cometido el delito. A través de precio, dádiva, recompensa, como dice la ley,
y como dice el artículo que ellos citan en la sentencia, precio, dádiva, recompensa o cualquier otro medio fraudulento, se ha motivado, se ha inducido, se ha convencido a esta intermediaria, persona jurídica, ente abstracto, ficticio, para que cometa el delito de injurias. Pero le faltó un puente, porque pueden declarar la coautora, se inventaron cualquier teoría y la equipararon a un menor de edad, pero tienen que declarar la responsable penal, tienen que condenarla, pero como este ente ficticio no lo pueden condenar y llevárselo preso, se saltaron esa parte y de la declaración de coautoría se pasan a la condena por daños y perjuicios, pero no la declaran responsable penal, y eso enfatiza y confirma la tesis de nulidad que hemos venido manteniendo desde el inicio de este proceso. A una persona natural, no se la puede condenar a pagar daños y perjuicios sin una sentencia condenatoria previa por la comisión de un delito. Tampoco a una persona jurídica se la puede condenar a un pago de daños y perjuicios sin una sentencia condenatoria previa por la comisión de un delito. Pero quiero cerrar con dos interrogantes. El presidente ha dicho en algunas ruedas de prensa que el dinero no le interesa, que no le interesa 2 reales de esto. Entonces, mi pregunta es, si no le interesa, ¿qué hace la compañía metida en este juicio? Buenos días a todos. Expresamos nuestro agradecimiento a los trabajadores, jubilados, distribuidores, canillitas, lectores del diario, a los medios de comunicaciones nacionales e internacionales, a los colegas, a los gremios, a los amigos y a la ciudadanía en general por las múltiples muestras de solidaridad que hemos recibido. Esta demanda no es solamente un problema del diario Universo o de sus directivos, es un atentado contra las libertades de los ecuatorianos, entre las cuales se encuentra una de las libertades más importantes, que es la de informar y opinar, pues sin la libertad de expresión sería imposible que los ciudadanos se enteren cuando se quieren eliminar las otras libertades fundamentales de parte del poder de turno. No es la primera vez ni será la última vez que un gobierno se incomode con el trabajo de la prensa independiente. La historia de los medios de este país está marcada por múltiples conflictos con los poderes de turno. La prensa es una institución conformada por seres humanos y a pesar de que puede cometer errores, su aporte en mejorar la sociedad es superior y ha quedado demostrado por más de 400 años de su existencia. Es ese malestar que causa los gobiernos el que nos ha llevado a este juicio, con la única intención de amedrentarnos y así marcar un hito nefasto en la historia del Ecuador, el de callarnos, el de que nos tiemble la mano cuando escribamos sobre un acto de corrupción y hasta causar el peor silencio de todos, la autocensura. Este amedrentamiento está siendo implementado a través de una orden de prisión contra un columnista quien opinó sobre un hecho de importancia histórica y con los directores de este medio para dejar que expresen libremente sus ideas. Los ecuatorianos, como muchos pueblos, hemos soportado profundas crisis sociales marcadas por violencias y tragedias. Ejemplos como el caso de los hermanos Restrepo, el feriado bancario, el caso Pibeca, Vietnam, Pinochet, Franco, revoluciones, torturas dirigidas desde el poder y golpes de Estado. Son hechos que varias décadas después siguen siendo temas de discusión y siempre han generado diferentes versiones y puntos de vista con la intención de encontrar la verdad.
los ecuatorianos tenemos el deber y el derecho de discutir y debatir los eventos ocurridos en el país, incluido el 30 de septiembre. Incluido el 30 de septiembre, al igual que los ciudadanos tienen todo el derecho de conocer lo que sucedió en ese día trágico para el país y acceder a versiones diferentes a la que pretende imponer el gobierno. Y nadie nos puede quitar este derecho, mucho menos el Estado y sus gobernantes, porque cuando ello sucede, varias décadas más tarde, se requieren comisiones de la verdad para rescatar y descubrir lo que el poder en su momento, en base a manipulaciones, mantuvo oculto, como ha sucedido en el pasado. El universo continuará haciendo su trabajo de informar con objetividad e independencia y seguirá aportando el espacio necesario para que los ciudadanos puedan expresar sus ideas libremente, sin la intervención del Estado, tal como lo ha venido haciendo en estos primeros 90 años.